Bienvenidos al curso de Fundamentos de Química. En esta primera temática vamos a ver la materia. En el contenido tenemos que la definición de materia, sus estados, sus cambios, las propiedades, las transformaciones, la clasificación, los métodos de separación de mezclas. Además, vamos a ver los átomos, isótopos y moléculas y las escalas de temperatura. La materia es todo cuanto existe en el universo, tiene masa y volumen. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, no varía con factores externos, es decir, que es una propiedad intrínseca de los cuerpos. Se representa con la letra M, se mide con un instrumento llamado balanza y su unidad en el sistema internacional es el kilogramo. El peso es la medida de la fuerza de gravedad que ejerce un objeto y el centro de la Tierra. Varía cuando el cuerpo cambia de lugar o de posición, ya que depende de la fuerza de gravedad. Se mide con un instrumento llamado dinamómetro y por ser una fuerza, su unidad es el newton. Peso es igual a masa por gravedad. La gravedad es la atracción que ejerce el centro de la Tierra sobre los cuerpos que se encuentran en ella. El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo. Su unidad en el sistema internacional es el metro cúbico. En química utilizamos unidades más pequeñas como son el litro, el mililitro y el centímetro cúbico. Los estados de la materia. La materia normalmente se presenta en 4 estados de agregación. La forma y el volumen son las características de estos estados. El primer estado es el estado sólido, que se caracteriza porque las fuerzas de atracción que hay entre las moléculas son muy fuertes comparados con las fuerzas de repulsión. Los espacios que existen entre las moléculas son muy reducidos y estos materiales no se dejan comprimir fácilmente y conservan su forma y su volumen. Un ejemplo de estos materiales es el hielo congelado o todo aquel objeto que se encuentre en este estado. El segundo estado es el estado líquido, que se caracteriza porque las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas son similares. En este estado tampoco se deja comprimir fácilmente, pero se difunde lentamente ya que se comporta como un fluido. En estado de reposo, su superficie es horizontal, conserva el volumen pero no la forma. Un ejemplo de ello pues, es el agua en estado líquido. El estado gaseoso se caracteriza porque las fuerzas de atracción que hay entre las moléculas son supremamente débiles, prácticamente no existen. Los espacios entre las moléculas, por ende, son muy grandes, se deja comprimir fácilmente, se difunde fácilmente, pero no conserva ni la forma ni el volumen, ya que en el estado gaseoso la forma y el volumen depende del recipiente que los contenga. En el estado plasma, la materia es sometida a altas temperaturas, es decir, millones de grados centígrados, entonces sus átomos se desintegran y sus partículas, que son los protones, electrones y neutrones, se mueven a grandes velocidades. Los cambios de estado de la materia. Si se modifica la temperatura y la presión, la materia puede pasar de uno a otro estado. Nuestros estados básicos. Entonces, si la materia pasa de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido, decimos que es sublimación. Si pasa de sólido a líquido, decimos que es fusión. Si pasa de líquido a gaseoso, decimos que es vaporización o evaporación. En cambio, si pasa de líquido a sólido, decimos que es solidificación. Si pasa de gaseoso a líquido, se llama condensación. Y por último, si pasa de gaseoso a sólido sin pasar otra vez por el estado líquido, se llama sublimación inversa. Las propiedades de la materia. Una propiedad es una característica que permite identificar una sustancia. Con esta característica nosotros podemos, además de identificarla, describirla. Hay dos tipos de propiedades. Las propiedades generales o extrínsecas, que son comunes a todos los cuerpos y no nos permiten diferenciar una sustancia de otra. Entre ellas están la forma, la inercia, la masa y el volumen. Las propiedades específicas o intrínsecas nos permiten diferenciar una sustancia de otra. Se dividen en físicas, que se pueden determinar sin que ocurran cambios en la composición de la materia, y a su vez estas propiedades se dividen en
medibles con instrumentos, y entre ellas están la densidad, que es la cantidad de masa contenido en la unidad de volumen. Generalmente se expresa en gramos por mililitro o gramos por centímetro cúbico para los sólidos y líquidos, y en gramos por litro para los gases. La densidad del agua a 4 grados centígrados es de 1 gramo por mililitro. La ductilidad es la propiedad que tienen algunos metales de dejarse convertir en hilos. Entre ellos están el cobre, el oro, la plata, el aluminio. La maleabilidad es la propiedad de algunos metales para dejarse convertir en láminas. Ejemplo, el cobre, el oro, la plata, el aluminio. La dureza es la resistencia que oponen los cuerpos a ser rayados. Existe una escala para clasificarlos, conocidos como la escala de Mohs, que es la que vemos en esta tabla. El material más duro es el diamante y el menos duro es el talco. El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa de sólido a líquido, como por ejemplo el hielo. El punto de fusión del agua es 0 grados. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido pasa al estado gaseoso. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Hay unas propiedades que podemos determinar con los órganos de los sentidos y se llaman propiedades organolépticas. Ellas son el color, el sabor, el olor, la textura y el sonido. Y las segundas propiedades específicas son las propiedades químicas, que describen el comportamiento de una sustancia desde el punto de vista de la composición de esa sustancia. Por ejemplo, el hierro se oxida, a esta propiedad le llamamos oxidación. La madera se quema, a esta propiedad le llamamos combustión. Bueno, aquí tenemos un cuadro resumen de las propiedades de la materia. Como decíamos, la materia se divide en, las propiedades se dividen en dos: generales, como la masa, el volumen, el peso, la inercia; en específicas, como las químicas y las físicas. Entre las químicas ya vimos la oxidación, la combustión, la reactividad. Las específicas también se dividen en físicas. Las físicas pueden ser organolépticas, como las que detectamos con los órganos de los sentidos, o las que se miden con instrumentos como la densidad, la dureza, la maleabilidad, la elasticidad, entre otras. Las transformaciones de la materia. Los procesos son los diversos cambios que sufre la materia y se clasifican en tres. Pueden ser físicos si no se altera la composición química de la materia, como congelar el agua, romper el vidrio, romper una hoja de papel. Químicas también se les denomina reacciones químicas. En ellas se alteran las propiedades iniciales de la materia y en su mayoría son irreversibles, puesto que se forman nuevas sustancias, como por ejemplo la oxidación del hierro. Las reacciones químicas pueden ser de dos tipos: endotérmicas si se absorbe calor, o exotérmicas si se libera calor. Las transformaciones nucleares implican una alteración profunda en la naturaleza de la materia. En ellas la materia se transforma en energía, por ejemplo, la desintegración del átomo. La clasificación de la materia. La materia se puede clasificar en dos grandes grupos: mezclas, y las mezclas pueden ser heterogéneas. En las heterogéneas se observan las fases de la mezcla, es decir, si yo mezclo agua y aceite, yo veré el agua y el aceite. Las homogéneas no se ve en las fases de la materia, es decir, que se ve uniforme, se presenta una sola fase. Si yo mezclo agua con sal, como la sal se disuelve en el agua, yo solamente vería el agua. El otro grupo son las sustancias puras. Las sustancias puras se dividen en dos: en los compuestos, que están formados por los elementos que se encuentran en la tabla periódica, y las sustancias simples o puras, que son los elementos. Los elementos pues se clasifican en metales, no metales, metaloides. Las sustancias puras son cada uno de los elementos que se encuentran en la tabla periódica y que se representan por medio de símbolos. Ahora, para separar las mezclas existen varios métodos. Las mezclas heterogéneas, que tienen un aspecto no uniforme, se pueden separar por imantación, cuando mezclamos un metal con un no metal; por filtración, cuando el sólido no se disuelve en el líquido, podemos utilizar un material poroso como un filtro; por sublimación, también se puede dejar que la sustancia pase del estado sólido al estado gaseoso;
Por evaporación, cuando el sólido se disuelve en el líquido, entonces podemos calentar, el líquido se va a evaporar y el sólido va a quedar en el fondo del recipiente. Por tamizado, cuando mezclamos dos sólidos, pero estos sólidos, sus partículas son de diferente tamaño, entonces podemos utilizar un tamiz para separarlos. Por decantación, cuando mezclamos dos líquidos y uno de ellos es insoluble en el otro líquido. Aquí se muestra la diferencia en las densidades. Entonces, el líquido menos denso siempre se va a encontrar arriba y el líquido más denso abajo. Las mezclas homogéneas, es decir, aquellas que tienen un aspecto uniforme, se pueden separar por cromatografía, teniendo en cuenta que la velocidad de absorción de las sustancias son diferentes, por cristalización, teniendo en cuenta que los puntos de congelación de las sustancias son diferentes, por extracción, es decir, a través de un embudo, y por destilación, teniendo en cuenta que los puntos de ebullición de las sustancias son diferentes. Calor y temperatura. El calor es una forma de energía y su unidad es la caloría. La caloría es la cantidad de calor que yo necesito aplicarle a un gramo de agua para que eleve su temperatura en 1 grado centígrado, como lo podemos ver aquí, en 1 grado centígrado. ¿Ya? La temperatura mide la intensidad del calor y para medir la temperatura se utiliza el termómetro. Para medir la temperatura, las escalas más usadas son la escala Celsius o centígrada, cuya fórmula pues la podemos ver aquí. La Fahrenheit, cuya fórmula la podemos ver aquí. Y la escala Kelvin absoluta, llamada así porque esta escala no presenta valores negativos. Esta es su fórmula. Podemos pasar de los grados centígrados a los grados Kelvin utilizando esta fórmula. Aquí vemos una comparación entre las escalas de temperatura. Aquí podemos ver que 273 grados Kelvin equivalen a 0 grados centígrados y que 373 grados Kelvin son 100 grados centígrados. Si miramos la escala Fahrenheit, notaremos, como lo miremos aquí, que 32 grados Fahrenheit equivalen a 0 grados centígrados y 212 grados Fahrenheit son 100 grados centígrados. ¿Por qué se compara con 0 grados y 100 grados? Porque 0 grados es el punto de congelación o fusión del agua y 100 grados centígrados es el punto de ebullición del agua, como lo podemos ver aquí en la comparación con estos termómetros. Aquí aparece, como pueden ver ustedes, la temperatura corporal normal de una persona son 37 grados centígrados, está entre 36 y 37 grados centígrados, y esto en la escala Fahrenheit equivale a 98.6 grados Fahrenheit. Bien. Por último, hablaremos de los átomos, isótopos y moléculas. Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que puede combinarse. La masa atómica de un elemento es la masa relativa de un átomo promedio del mismo comparada con la del carbono 12, que tiene una masa atómica de 12 yuma. Yuma significa unidad de masa atómica. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que poseen distinta masa atómica, puesto que la cantidad de neutrones en ellos varía. Recordemos que la masa atómica de un elemento viene dada por la suma de los protones más los neutrones. En ellos varía es la cantidad de neutrones. Las moléculas resultan de la unión de dos o más átomos en una relación fija e invariable. Hay 4 tipos de moléculas. Las monoatómicas, que están formadas por un solo átomo, como vemos aquí. Las diatómicas, que están formadas por 2 átomos que pueden ser diferentes, como lo vemos aquí, o pueden ser iguales, como lo vemos aquí, en este ejemplo.
Pueden ser triatómicas, como lo vemos aquí, formados por átomos diferentes. Triatómicas. O también pueden ser poliatómicas, como lo vemos aquí, formados por átomos diferentes. Ahora, el concepto de mol. Mol o mol átomo es la masa atómica de un elemento químico de la tabla periódica y la unidad que se utiliza para dar esa masa es gramos. Mol gramo o mol molécula es la masa molecular de una molécula y o compuesto en gramos. Tenemos que tener una diferencia, es que una molécula y un compuesto no son lo mismo. A ver, si la molécula está formada por una misma clase de elementos, es decir, como O2, esa es una molécula más no un compuesto. Para que sea un compuesto tiene que estar formado por átomos diferentes. Esa es la diferencia entre una molécula y un compuesto. El número de Avogadro es una constante que equivale a 6,023 por 10 a la 23. Se lee en átomos para los elementos y en moléculas para los compuestos. Por ejemplo, una mol de cualquier elemento en la tabla periódica equivale al número de Avogadro en átomos y una mol de cualquier compuesto equivale al número de Avogadro en moléculas. Bien, espero que el video les sirva para aclarar muchas dudas y que lo aprovechen para resolver las actividades que se les dejará a continuación.